Bien, pues Joan, la siguiente parte nos haces tú, nos vas a hablar de herramientas. Te voy a pasar la pantalla, si te parece, Sí, y antes de pasarla, os pongo en el chat un enlace, por si queréis ir haciendo clic. Me ha dado tiempo a preparar unos recursos así en un gist, están en Markdown, y así tenemos una recopilación de todo lo que vamos a ir viendo. Como quiero hacer unos pequeños ejemplos mm, de cómo podemos implementar alguna de estas herramientas. Como tenéis aquí la lista de los enlaces, voy a hacer un repaso bastante rápido y más que nada porque el concepto al que quiero llegar es que, empezando por la documentación y por CSS para diseñadores, ¿cómo vamos a acabar en el último punto que precisamente acaba con lo de post-CSS? A ver cuál es esa progresión y todas las herramientas que tenemos disponibles. Para empezar, documentación en la W3C, en CanaU, saber cuáles son las compatibilidades, todas las herramientas que podamos tener disponibles para CSS, ya sean preprocesadores. Dentro de los preprocesadores tenemos SAS, LESS, Stylus, Nith, o sea, hay varios, no solo hay estos, los más populares son estos tres que comentaba, y, y herramientas como PostCSS, el Autoprefixer que hemos visto, editores online, todo esto son herramientas para nuestro día a día y para facilitarnos el trabajo para acabar generando CSS. Lo primero que tenemos que tener clarísimo y como base es tener un buen conocimiento de CSS, saber que esas herramientas, qué CSS resultante nos van a dar. CanaUse ya la he abierto hace un momento Miguel mientras lo íbamos comentando. Aquí nos permite no solo comprobar compatibilidades con CSS, sino también HTML5 y SVG, incluso a las APIs de JavaScript. Le podéis echar un vistazo. Esto es la documentación oficial de la WDC, donde directamente os he puesto el enlace a la parte que hace referencia a CSS y como uno de los enfoques que queríamos dar es o sea, CSS para diseñadores, aquí tenéis tres enlaces a unas herramientas, unos plugins, para los dos segundos para Photoshop y el primero para Sketch, que facilitan la extracción de CSS de nuestros diseños. Solo por hacer, solo por ver uno de ellos, abro el Sketch, no por preferencia, o sea, es indiferente, ¿eh? Aquí con Sketch nos permiten tener un plugin que nos exportará todo lo que tengamos diseñado en Sketch a CSS. Incluso hay interacción de modificar el CSS directamente y que se vea cómo en Sketch se aplican esos cambios. Sketch está solo disponible para Macintosh. En el caso del CSS Hat 2 y el CSS 3 PS lo tenemos para Photoshop, que es tanto Windows como Mac. Quería hacer referencia también a los editores online como herramientas, porque tenemos herramientas tan potentes como CodePen. Yo desde ya hace un tiempo, antes de implementar el autoprefixer en el flujo de la consola, mm, cuando yo explicaba qué era el autoprefixer, yo iba a un nuevo pen y en el CSS poníamos, pues, Flex. sí, sí, pero voy a poner wrapper y ponemos el display, eh, display flex. Ahora mismo, esta propiedad no es compatible depende de qué versiones de navegadores, y lo que yo puedo hacer es presionar este icono y seleccionar que quiero. Fijaros que el vendor prefixing tenemos el autoprefixer, el prefix que antes comentaba y ninguno. Y ahora poner el autoprefixer. El autoprefixer y guardo, y aparentemente no me ha cambiado nada, pero me ha aparecido una nueva pestaña aquí de BioCompiled, y si muestro cómo se ve compilado, esta sería la parte del autoprefixer. Para que os hagáis una idea, Copen, dentro de lo que es CSS, podemos utilizar less,
SAS con las dos versiones, la sintaxis vieja de SAS y la nueva de SCSS, la más actual, que se parece más a CSS, Stylus, y ya desde hace unos meses tenemos disponible PostCSS directamente aquí también para utilizarlo. Entonces, de ahí que os quería comentar que editores como Copen, CSSDex, Davet, que también es de Leaverú, son herramientas que que podemos utilizar para compartir código, comprobar cómo funciona, comprobar cómo se ven diferentes navegadores. A veces queremos ver cómo yo puedo preparar un código HTML y CSS y recuerdo que en una ocasión le pedí a Wacos que me ayudara con un menú que tenía que presentarlo así inclinado y lo colgamos en un Copen y él me lo modificó y es una herramienta que es muy útil para trabajar colaborativamente. Hay Otro una tipo de herramienta, que, dime. hay una, Joan, perdón, luego veré si, no estoy seguro si los GUIs se pueden hacer pull request. SASMeister. Ah, sí, dentro del propio SAS, SASMeister también lo tengo habitualmente. Fijaros que aquí precisamente tiene una cosa buena SASMeister que mantiene en caché un archivo, el último archivo que tienes y nos permite configurarlo fijaros que yo lo puedo guardar como GIST directamente. Esto nos lo permite también. Esto es un código SAS y aquí vemos renderizado cómo queda ese código. O sea que no se puede hacer pull request a un GIST, pero sí que se pueden añadir comentarios. Lo que haremos es añadirlo como una de las herramientas de editores online. ¿Qué más? Dos más, hay varias, hay muchas, he puesto unas cuantas, las más conocidas, JS Fidel, JS Bin, donde están muy orientados también a JavaScript, que tienen muchas librerías de JavaScript, pero también nos permite trabajar con los preprocesadores de CSS. Otras herramientas que creo que son muy eh, son básicas y muy importantes tener conocimiento de ellas son las Developer Tools, tanto las de Chrome, aquí tenéis enlaces a la documentación de Chrome, de Firefox, de Safari, la de Microsoft, y os he puesto aquí esta extensión porque nos permite, yo he presionado el icono y en esta página tenemos 3 CSS, son los que tiene GitHub, voy a coger solo uno para no tenerlo tan complicado y bien, este no tenía nada, bueno, pues fuera. Vamos a dejarlo de los 3. Esto es muy probable, todo esto que aquí nos está poniendo undefined, undefined, es muy probable que esto sea por bloqueos de Git. Si nos vamos a desarrollo web y presionamos el mismo icono, vamos a ver que tenemos un estilo y nos está cargando la Open Sans como tipografía. Yo hago start digging y aquí podemos ver las propiedades y selectores. Esto nos puede servir para decirle a Miguel que, por ejemplo, puedo saber que Miguel ha mantenido una compatibilidad con los navegadores de KHTML, que son los de KDE, unas versiones de Linux, es un motor de navegador de Linux, y tiene aquí 11 bordes radius, y aquí podemos ver la lista de los bordes radius que tiene, y además, cuando selecciono uno de ellos, aquí a la derecha me pone en qué selector lo tenemos. Podemos cerrar todo, podemos buscar, o sea que ya aquí estamos utilizando, esta herramienta nos permite analizar un poquito más nuestro código CSS, el nuestro o el de otros, al mismo tiempo que podemos analizar nuestro código, podemos analizar el de una web que creemos que bueno, nos interesa, está bien, queremos saber cómo ha hecho eso y luego ver cómo optimizan ese código. Cerramos esto. Aplicaciones. Esta es la parte que le gusta a Wacos. Tenemos Copen. Copen es una herramienta que nos permite... CodeKit. CodeKit es una herramienta, que es lo que estáis viendo ahora en pantalla. Yo ahora aquí le puedo lanzar una carpeta y me detectará si tengo archivos LESS, SAS, Stylus. Si tengo archivos JavaScript, me los va a minificar. Para no extendernos, y además teniendo en cuenta que es solo para plataformas de Mac,
no, no veremos ahora mismo cómo ejecutar un proyecto con esto. Solo comentaros que también tenéis prepros para Windows. Antes habían hecho una pregunta de un asistente que estaba en Windows, se ha pasado a Linux y estaba utilizando prepros, pero no tiene prepros en Windows, perdón, en Linux. Le he recomendado Koala. Koala es otro preprocesador que lo que hace es, de forma gráfica, tenemos una aplicación donde nos permite precompilar pues, lo que tengamos en nuestro proyecto. En cuanto a preprocesadores, simplemente ya los hemos ido comentando, hay enlace a la web oficial, tanto el ES, SAS, Stylus. Un tema que no hemos tocado es el tema de la nomenclatura. Aquí tenéis enlaces a nomenclaturas de BEM, de que es el bloque elemento modificador. Wacos, el framework de Wacos lo tiene en su README, lo tiene muy bien explicado cómo funciona ese tipo de nomenclatura. Tenemos el tema de arquitectura SMAX o CSS. Hace referencia, no sé, Wacos, si la conoces, la de Swift CSS. Me Sí, gusta sí, mucho. claro. Y la gente de Swift CSS recientemente ha pasado a PostCSS. Estaban trabajando con SAS, todo el framework, y lo han pasado a PostCSS. Están haciendo cosas muy interesantes y muy chulas con el tema de PostCSS. Otras herramientas que nos ayudan al día a día y fijaros que ya parece que se empieza a complicar un poco más la cosa, pero la cuestión es simplemente conocer las herramientas disponibles y utilizarlas para lo que nosotros queremos. Una de las primeras herramientas que yo recuerdo que salieron de Lint, el CSS Lint, que lo que hace, es esta página web, que lo que hace es nos verifica el código. Si hay errores el box sizing, nos informa si tenemos varios imports, nos informan de estructura, nos informan de si tenemos los importance, el font face, o sea, todo lo que tengamos errores o hacks nos lo marca como warnings o como error, según lo tengamos nosotros definido. Esto llevó a que los preprocesadores también lo implementaran. En SAS tenemos, no he añadido aquí ninguno de LES, la verdad. Tenemos el de SCSS Lint, que hace referencia, es de Ruby y funciona con la versión de SAS de Ruby. Y luego el SAS Lint, que funciona con la versión de Node de SAS. El Prepros, por ejemplo, y CodeKit están utilizando la versión de Node, porque ya lo llevan empaquetado dentro de la propia aplicación. Eso para que os hagáis una idea, si vuelvo a abrir el CodeKit y le pregunto por el About, aquí podemos ver las versiones de las librerías que tiene instaladas. De LES tiene la 2.5.1, de SAS tiene la 3.4.16 y de LibSAS la 3.2.5. Las tienen incrustadas. Sirve para mucho más. Fijaros que tiene aquí también Stylus y el resto ya son pues de JavaScript, de HTML. Tiene un lenguaje propio de Kit, Jade. Tiene Kit, que le encanta a Wacos. Lo he dejado por Jay, tío. Ah, bien hecho, bien hecho. Y aquí estos enlaces, fijaros que os vayan a llevar a la página de GitHub, donde tenemos un README con los requerimientos, la instalación, cómo usarlo, cómo configurarlo. Tened en cuenta que son tener un código muy limpio, muy homogéneo y sobre todo cuando estás trabajando con varias personas, que todos tengamos las mismas reglas aplicadas. Hace poco conocí de StyleLint, muy orientado a PostCSS también. Fijaros que toda la tendencia nos está llevando a ir mencionando siempre PostCSS, que nos permite luego en la consola os pongo un pequeño ejemplo que de hecho creo que está aquí mismo. Sample configuration. Bueno, luego en la consola os muestro un ejemplo.
Task Runners son gestores de tarea que nos permiten precisamente tener una lista, definir una lista de las tareas que nosotros queremos que nos hagan un proyecto. Yo cuando modifico un archivo CSS, luego lo quiero pasar por el autoprefixer para que de forma automática me añada todos los prefijos del flex. Después quiero que lo minifique. Quiero que me haga una copia a una carpeta para subir la producción. Todo eso lo podemos hacer con gestores de tareas como Grant, Gulp, NPM, el propio NPM, que es el gestor de paquetes de Node con script, con el bloque de scripts. Aquí tenéis enlaces a todos los paquetes, a todas las páginas web que hacen referencia. ¿Qué más? Espero ir muy rápido, pero quería hacer un repaso general a todo esto porque son tecnologías y herramientas que creo que son muy, muy interesantes. La parte de métricas y análisis. Vamos a ver, por ejemplo, veremos esto. He abierto la primera, que es Style Stats, y vamos a ver, por ejemplo, la web de desarrolloweb.com. Desarrolloweb.com y nos da un informe de la fecha de la publicación del archivo, cuántos archivos de estilos tiene. Fijaros, aquí tenemos las unidades de fuente únicas y aquí podríamos detectar que realmente de 0.8 EMS a 0.82 EMS seguro que no hay tanta diferencia, podríamos unificar este valor. Tenemos aquí, por ejemplo, entre EMS y REMS no me voy a meter porque realmente son unidades diferentes, por lo cual un 1.3 EM y un 1.3 REM pueden estar justificadamente bien colocados, pero podríamos detectar, pues eso, algunas unidades que tengamos inconsistencias. Gracias por el aporte. Datos curiosos, tenemos el número de reglas, el número de selectores, el número de las declaraciones. ¿Qué más? Bueno, tenemos selectores por ID. Tenemos 120 selectores por ID. Esto es, técnicamente es una mala práctica, entonces podríamos tener esta alerta, este aviso de decir, bueno, pues realmente no tendría que haber ninguno. Es posible que estemos heredando alguno de algún plugin que tenga los selectores con IDs. Entonces, esta herramienta es sencilla, rápida, nos da este tipo de información. Yo personalmente me gusta más esta otra, que es CSS Stats, donde parece que no quiere cargar. Decía que mucho legacy code en el CSS de desarrollo web. Lo supongo. Eso quiere decir que es código antiguo que se va heredando de versiones en versiones, y es que, claro, desarrollo web tiene más de... Estamos en 2016, entonces tiene 16 años ya. Sí, no, bueno. Totalmente justificado, ¿eh? No quería sacar los trapos sucios, simplemente vamos a hacer una cosa, vamos a sacar los trapos sucios ahora de Google, por ejemplo. Esta es una herramienta que realmente nos está haciendo lo mismo, pero nos da mucha más información. Es muy interesante toda esta información que nos da y vamos a utilizar, por ejemplo, PayPal. Vamos contra Facebook, a ver qué tal Facebook. Aquí podéis poner la URL que queráis, o directamente a la URL, el dominio, o directamente el archivo de CSS, y aquí nos pone los sites más populares y frameworks donde nos hace un parseo. Fijaros que Facebook tiene 4.645 reglas, 5.712 selectores y aquí fuentes, tamaños de fuente, 196 tamaños de fuente. Una barbaridad. Perdón. También nos da opción o nos informa de los colores. Aquí podríamos ver incluso estos dos colores realmente se parecen mucho, se puede unificar para no mantener esa inconsistencia. Fijaros aquí lo que antes decíamos de la inconsistencia. Aquí tenemos un blanco, aquí lo tenemos con 3 Fs y aquí lo tenemos con las 6 Fs. Entonces podríamos unificar y mantener una coherencia en todo nuestro código.
66 colores diferentes de background. Evidentemente estamos analizando Facebook, que es un site enorme y seguro que está muy justificado todos estos colores, estos backgrounds. Dejadme pasar esta parte. Font size. Ops, aquí hay algo raro. Esto puede ser que sea unos puntos de esto es un font size. Debe haber aquí un font size enorme que nos ocupa toda esta página y está aquí. Aquí tenemos los diferentes tipos de tamaños de fuente. El 9 píxeles seguro que es para la fuente, para decir que realmente nos estamos quedando con tanta información y nunca nos reclames porque es nuestra. Y aquí abajo hay unos puntitos que están utilizando alguna fuente que quizás sea a 1 o 2 píxeles, porque yo apenas os estoy señalando, pero realmente ahí veo unos puntitos. Toda la tipografía que estamos utilizando, los width totales que estamos utilizando, los que son únicos, los height, los margins. Esta es una gráfica de especificidad de los selectores específicos. Aquí hay un enlace a un artículo que explica cómo interpretar este tipo de gráfica. Y luego aquí abajo tenemos cero media query, un dato curioso dentro de Facebook. Y aquí tenemos todo el CSS en 7 archivos. Fijaros que aquí ellos optan por tener 7 archivos por separado. Es una herramienta que podéis echar un buen rato y analizarlo. Del Analyzer CSS es una herramienta que nos permite hacerlo en nuestro entorno, en nuestra consola, por lo cual con una de las herramientas de tareas, con Gran, Galp o NPM, podemos sacar informes de nuestro propio código en el momento de que estamos trabajando sobre ello. Temas de optimización. Tengo puesto primero el Critical y el Critical Path debajo, que es herramienta. Creo que la imagen que hay aquí, un pequeño detalle. Fijaros que muchos de los ejemplos que os estoy mostrando vamos a repositorios de GitHub. Los frontend, desde hace tiempo, hemos dejado de ser los diseñadores, solo diseñadores en un editor de código. Estamos ya desarrollando, utilizamos herramientas de desarrollo, utilizamos todas estas herramientas que os estoy explicando, estamos utilizando versionado de nuestro trabajo con GitHub, Bitbucket o cualquier sistema de control de versiones. Esto es lo que tenemos a Adi Osmani, un ingeniero de Google, y aquí nos representa gráficamente qué es el Critical Path. El above default es la parte que previamente se ve. En el momento de cargar vemos esta parte de aquí y aquí lo marca gráficamente con esta línea de puntos. De aquí para abajo no lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que nos están proponiendo con esto? Nos están proponiendo que los estilos de la cabecera, los estilos que van a ir en esta parte de aquí, estén dentro del style en el head, que es la segunda opción que antes estaba mostrando Miguel. ¿Por qué? Porque eso el propio HTML lo tiene cargado en memoria y lo imprime en pantalla. Ya no tiene que esperar a que se descargue un CSS. Y de aquí para abajo pueden estar en un CSS para tenerlo un poquito más controlado. Aquí tenéis herramientas para abstraer esa parte de CSS según vuestra página en concreto y generar ese CSS para descargar, o sea, de una forma un poquito automática. Hay que tener cuidado con esto porque hay que tener muy en cuenta pues, dispositivos, resoluciones. Hay que cogerlo un poco con pinzas, hay que ir con cuidado con esta herramienta, igual que con esta última que os he marcado aquí, el UnCSS o el UCSS, que lo que hace es analiza nuestro CSS, analiza nuestro HTML y si yo tengo 500 clases en mi CSS, pero en mi HTML solo utilizo 15, el resto las elimina para optimizar. Pero claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos un HTML que es dinámico o por JavaScript añadimos clases, en el momento de añadir esas clases no las tendremos disponibles. Por eso le he puesto ahí un signo de admiración, pero es un proyecto que vale la pena entender al menos cómo funciona. CSS Nano es una herramienta que nos permite comprimir muchísimo el CSS, tiene mucha lógica detrás, tiene en cuenta media queries, tiene en cuenta optimizar
tamaños y unificar y agrupar todos los media queries para que ocupe lo mínimo posible. Veremos un pequeño ejemplo en la consola y también lo tenemos disponible como plugin para PostCSS. Os quería comentar este del Low CSS, que va un poco en lo que antes comentaba de el Critical Path. Si nosotros tenemos un CSS que lo necesitamos en la parte superior de la página, o sea, el 40% superior de la página, pero tenemos el footer, que el footer y, por ejemplo, footer, redes sociales, que lo tenemos al final, lo tenemos en un CSS, o por ejemplo, el CSS que nos abre una galería de fotos. En el momento de cargar la página, esa galería de fotos no voy a poder acceder a ella, o sea que no necesito ese CSS. Entonces, Filament Group, que es eh, una Unos empresa de genios, eso es lo que son. diseñadores, dime, Unos genios, eso es lo que son los de Filament sí, Group. sí, Mira son que unos auténticos. nos han solucionado la vida no sé cuántas veces. Primero con los, ¿cómo se llama? Con los polyfills de responsive, ahora con esto. Tenemos el de JavaScript, están dándole mucha caña al tema de las fuentes, de cómo cargarlas previamente, está muy interesante. Entonces, esto lo único que está haciendo es, nos está cargando a través de JavaScript, con este pequeño código que tenemos aquí, nos carga de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir asíncrona? Que no bloquea, que primero carga el navegador y luego descarga este CSS para que lo tengamos disponible para, por ejemplo, una galería, una modal, un, eh, un pop-up que bueno, no es que no es pop-up, precisamente es modal, lo que ya decía, o algún menú contextual que realmente no necesitemos en la primera carga. Fijaros que ahora todo esto lo que estamos haciendo es entrar en detalle de optimización, pero toda esta optimización no nos serviría de nada, volviendo un poco al principio, si no conocemos bien CSS. Y por último, de este sprint, tenemos aquí unos enlaces a PostCSS, donde aquí tenéis el repositorio original. Esto sí que voy a abrirlos todos para entrar un poquito en detalle. Fijaros que aquí nos pone transforma estilos con plugins JS. Realmente era precisamente lo que os había comentado. Aquí hay la documentación del proyecto. Aquí tenemos un enlace a unos plugins, que precisamente es este de aquí. Tenemos packs, ya se han generado lo que son packs, como aquí el CSS Nano que tenemos. Tenemos packs de pre-CSS, que es como utilizar SAS sin utilizar SAS, directamente con estos plugins. Tenemos CSS Next, que nos permite utilizar las custom properties, que son las variables que antes comentaba Flash, que hay, he dicho Flash, guacos, sí. Perdona, no sé qué me ha pasado. Encima con Flash. No sé por qué me ha salido Flash. Que antes contaba guacos con el tema de las variables ya de CSS4. Entonces ahí tenemos una pequeña configuración. Os soy sincero, he intentado utilizar CSS Next, pero había demasiada magia de cómo funcionaba y a mí me gusta tener el control de lo que voy haciendo. Entonces, lo que hice fue analizar qué plugins estaba utilizando y los añadí yo a mi proyecto uno a uno para entender paso a paso cómo funcionaban. Fijaros que aquí tenemos el StyleLint, que es el que antes hemos visto como linter para que nos informe de si tenemos una línea que está mal, otra que está bien, si nos falta una coma, si no estamos poniendo bien el número de dígitos que requiere un color. Y esos plugins los tenemos aquí agrupados en esta página web, que es postcss.parts, y aquí podemos ver pues por análisis, por color, por debug. Si vamos a color, podemos ver que tenemos el color function. Esa es otra aguacos que vamos a tener funciones de color en HTML, en CSS4. Eso está guay. Sí. Tendremos funciones de color. Hace fallbacks para RGBA. Nosotros podemos estar trabajando con RGBA, entonces él nos lo convierte para que no sea compatible. El tema de gradientes, por ejemplo. Y un pequeño detalle, aquí también el último enlace que os he puesto es un benchmark
donde podemos ver cómo funciona el PostCSS frente al resto de preprocesadores. Podéis descargar el repositorio y comprobarlo en vuestros sistemas. Aquí estará hecho en el sistema que hayan utilizado el desarrollador y tenemos una comparativa con preprocesadores. Y si los comparamos con parseadores, que realmente PostCSS es un parseador de nuestro CSS, es más rápido que Rework, que StyleCo, González y González PE, y es un poco más lento que Mesh y CSS Home. O sea, realmente como mínimo han tenido detalle de compararlo con otros que realmente son un poquito más rápido que ellos. Volviendo un poco al autoprefixer, dejadme que os muestre. Tenemos la página web de autoprefixer.github.io, os lo pongo en el chat para que podáis entrar. Y aquí tenemos lo mismo que antes hemos visto con SASMister, que tenemos un código SAS y él nos lo pasa a código CSS. Aquí tenemos un código CSS estándar. Tenemos el display flex, las transitions, user select none y el background. Y con el autoprefixer nos lo está convirtiendo en esa primera línea. Tenemos 4, nos añade los prefijos, las transiciones todavía requieren de WebKit, el user select nos añade las de prácticamente todos los navegadores, y el background, por ejemplo, fijaros que también nos añade, si es un lineal, nos añade el WebKit como prefijo de esa propiedad. Entonces, dejadme que os muestre un par de forma muy rápida. Supongo que habrán 1000 preguntas sobre esto. Evidentemente no nos da tiempo a repasar cada uno de ellos. Os dejo aquí este gist. Podéis hacer copia y ver cada uno de los enlaces, analizarlos poco a poco. Si luego tenéis alguna duda, por Twitter me podéis contactar. Vamos a ir a la consola y dejarme que os muestre. Yo ahora hago un listado. Estoy en Mac, estoy en OS X. Lo que voy a hacer funciona igual en Linux y en Windows, que es, tengo aquí tres frameworks, el SAS, Bash, CSS, Bootstrap y Foundation. Voy a utilizarlo con Bootstrap, que lo conocéis mucho más todos. Yo ya tengo instalada la herramienta de Nano CSS, por lo cual voy a utilizar Nano CSS, Bootstrap.css y lo voy a convertir en Bootstrap.min. Ahí lo único que voy a hacer es simplemente pasar este Nano CSS, que lo que hace es comprimírmelo, muestro un listado y voy a ver que nos ha pasado de 113K a 90K. Bueno, ya tenemos algo significativo. Este CSS os puedo garantizar que os va a funcionar igual tanto uno como el otro, porque este es el minificado. Pero no solo está minificado de forma que ha quitado los espacios y ha quitado los comentarios, sino que hace mucha más magia optimizando todos los selectores. Y ahí es donde voy. Tengo instalado también el Analyzer CSS, que nos va a permitir... voy a pegar primero aquí la sintaxis para que veáis. Limpio la pantalla y os pongo Analyzer-CSS, ese es el comando. -p es pretty, para que nos muestre esto en formato de JSON y no sea una sola línea. Y le digo que el punto de entrada es un archivo y le especifico Bootstrap. Yo presiono Intro y simplemente me está mostrando información de este CSS. Para que lo veamos de una manera más fácil, voy a limpiar la pantalla. Ahora simplemente he añadido detrás un pipe, que esto lo que nos permite es concatenar órdenes, y después todo eso que hemos visto en pantalla voy a hacer que voy a utilizar una orden. Esto sí que es específico de OS X y de Linux, que simplemente me va a buscar dónde están los colors. Más que nada es para que nos sea más fácil verlo y consumirlo. Fijaros que me está diciendo que hay 95 colores. Si yo ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero lo hago en el punto min,
fijaros que solo hay 88 colores. Lo que ha hecho es unificar y eliminar propiedades que estén duplicadas. Eso nos pasa igual, tengo ya aquí preparados unos cuantos con propiedades duplicadas, por ejemplo. Ahí con un P, no. Banca. Del no minificado tenemos 4. Del minificado tenemos 4. Aquí sí quedan igual, no nos ha hecho ningún cambio. Aquí, este otro quería mostraros. Tenemos 2.282 declaraciones antes de pasarle por el CSS Nano y tenemos 2.150 declaraciones después de pasarlo por el CSS Nano. Podríamos analizar varios ejemplos, pero me llevaría ya bastante rato, un poco fuera de tiempo. En resumen, lo que os quería mostrar era todo esto de cómo lo primero que hemos visto con la sesión de Miguel, del CSS, la sintaxis, dónde poner los archivos, hasta dónde podemos llegar, herramientas que tenemos disponibles para mejorar muchísimo nuestro CSS. Tenemos herramientas con los preprocesadores que nos agilizan mucho, nos agiliza muchísimo el no tener que repetirnos, cambiar cosas como variables de colores, que antes comentaba Wacos, en un solo archivo y que eso se replique. Tenemos herramientas para compactar y minificar el código, tenemos herramientas de análisis, las herramientas que hemos comentado en el navegador, que son muy importantes porque nos permite analizar nuestro código ya puesto en producción y ver cómo realmente se está comportando el navegador. Y hemos llegado hasta, por ejemplo, la parte más novedosa hoy en día, que es el post-CSS, que lo que estamos haciendo es utilizar JavaScript para mejorar nuestro CSS. Pero siempre hay que tener en cuenta que lo que tenemos que tener claro es, tenemos que entender y saber CSS para luego poder construirlo y optimizarlo. Supongo que preguntas 1000. Hombre, sobre todo sobre el tiempo que hay para explicar todo esto. Yo les estaba explicando que obviamente pues no podemos explicar todo, le estamos dando un repaso a un documento que tiene muchísimas Exacto. cosas que decir, entonces no os preocupéis por ello porque en el curso ahondaremos muchísimo más en ello. Exacto. Realmente casi podríamos tener, todo esto lo iremos viendo, pero realmente podemos tener de cada una de ellas 1 y 2 sesiones tranquilamente. Claro, Sobre o todo lo más. que son herramientas, o más. Precisamente con un compañero de trabajo hablábamos de cosas similares, pero en JavaScript. Puede llegar a parecer abrumador, pero no tengáis miedo. Es como cuando vais a una ferretería y entráis y hay muchas herramientas, pero vosotros vais a comprar vuestra herramienta y vais a coger la que necesitáis. Y poco a poco empezáis a tener más herramientas de lo que habéis ido utilizando a lo largo de un desarrollo, en este caso. Pues por eso antes he hecho el comentario de CSS Next. Está bien, es un pack que nos permite utilizar CSS4 y las variables. Lo he utilizado porque tenía ganas de ver cómo funcionaba y ver cómo implementarlo, ya que es el nuevo hacia donde va el estándar. Me parece genial, pero ese pack en concreto es como coger una caja de herramientas ya con todas las herramientas preestablecidas. Yo no sabía cómo mejorar una con otra, si realmente el orden era importante o no era importante. Entonces, en ese caso, yo lo que hice fue empezar por, necesito las variables, voy a parsear las variables, luego necesito los media queries, voy a agrupar los media queries, luego necesito el autoprefixer, voy a añadir el autoprefixer. Como os podéis imaginar, el autoprefixer no es el último, porque el último en este caso es CSS Nano para compactar todo, pero el autoprefixer es uno de los últimos porque lo que está haciendo es añadir todos esos prefijos que realmente necesita. Pedro pregunta la pregunta del millón. ¿Hay alguna herramienta para que, por ejemplo, en una web cargue una sección, un CSS y en otras secciones del CSS?
No, te lo adelanto ya, no se puede. ¿Por qué? Porque tendríamos que elegir qué parte del CSS cargar y para eso habría que cargarlo. Así que tenemos ya cargado un archivo de CSS. Por lo tanto, no es viable eso que tú estás diciendo. Habría que volver a cargar un CSS diferente, pero en ese caso estamos ya cargando un CSS diferente, que no es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, hasta allí un poco el adelanto de esta respuesta a lo que preguntaba, si se podía con uno, ¿vale? No, no se puede por ahora. ¿Alguna pregunta más? Mm. Si luego de 2000 días después cargaremos un ejemplo. Vale, lo Sí, comenta Pedro. el Vale. vídeo se pondrá en YouTube, ¿eh? Para todos. El vídeo lo tendremos disponible para todos vosotros. Sí, así es. Perfecto, vamos a darle un segundo rápido que Miguel se reincorpore Hola, con el hola. audio y si queréis, ahora Sí, mismo te escuchamos. tenía un problema con el Ahora, micrófono, pero escuchamos. Vale. digo que igual la solución sería utilizar dos archivos, pero ahí teníamos varias solicitudes al servidor y tampoco es lo más óptimo. Exacto. Claro, claro. Muy bien, oye, de todas formas eso, a lo largo del curso, que van a ser varias sesiones, vamos a estar con Wacos. ¿Puedes ponernos la página del curso, Joan, por favor? A lo largo del curso vamos a tener la oportunidad de consultar con muchos profesionales, no solo con Wacos y con Joan, que habéis conocido el día de hoy, sino con otros compañeros que también están dentro de este curso y que nos darán también diversas visiones y diversas materias con con otros puntos de vista, que lo que está siempre muy bien, porque así podemos aprender de muchos profesionales y eso es una cosa, siempre es un lujo. Y bueno, pues ahí vamos a ir respondiendo muchas dudas, se van a ir respondiendo durante el curso y vamos a tener la oportunidad de cualquier duda poder contestarla. Hoy, lógicamente, pues sí, es que son tantas las dudas que sería imposible responderlas a todas, pero claro, en el curso ya tenemos un grupo reducido y ahí sí que nos responsabilizamos de, iniciamos no acabarla hasta que nos hayan respondido todas las dudas que se hayan formulado en el día. Si hay alguna que no se sabe por lo que sea en ese instante, pues se puede contestar más adelante, pero vamos. Si me permite, Miguel, hay un Sí, par de preguntas rapidillas. ¿Estas herramientas de optimización son todas gratuitas? Sí, esto que habéis visto son gratuitas, podéis utilizarlo. Hay algunas herramientas de análisis, sobre todo, que si queréis utilizar eh, el PageSpeed de Google, necesitáis tenéis que daros de altas como desarrolladores para tener la API, simplemente, acceso a la API. Y hay otra pregunta de Mangel, o Mangel, no sé cómo se pronuncia, ¿qué hay de CSS4? De hecho, el primer enlace de esto que veíamos a la documentación, ahí ya nos especifican cuáles son los selectores de CSS4. De CSS4, tanto las variables son ya de CSS4, tenemos ya selectores, todo eso lo veremos hay uno de los puntos de la sesión, de una de las sesiones del curso, abro el PDF que precisamente se habla de los selectores. Fijaros aquí que tenemos las propiedades y selectores de CSS4. En el segundo módulo veremos eso. nos preguntan si el material de cursos va a estar disponible offline. Y sí, efectivamente, todos los vídeos se entregan para verlos en cualquier momento, los podrás ver en cualquier momento y en cualquier lugar, con lo cual el material del curso te queda para consulta las veces que tú necesites consultarlo por el tiempo indefinido. Y luego nos preguntan también si las diapositivas se entregan, sí, las diapositivas se entregan junto con los materiales de los cursos, así como los ejemplos, etcétera, etcétera. ¿Nos has compartido el link del Git, de ese listado Sí, del GIST? sí, lo he compartido antes, lo vuelvo a compartir. Unas, Acabo de compartir que unas tenían cuatro pedido el veces. de... Sí, acaban de pedir el el acceso al curso, este de aquí, ya lo acabo de poner también.
Pregunta Danilo si hemos probado injection CSS en server push de HTTP2. La verdad es que no. Del tema de HTTP2 todavía no me he puesto con nada del tema. Yo tampoco, la verdad. Esta pregunta de Pepe viene con trampa, seguro que quiere que la formule yo. ¿Qué es el Progressive Enhancement? Guacos, venga. Guaco, es todo tuyo. Otro nombre más para vender cosas, básicamente. Progressive Enhancement es aquella manera de fijarnos. Hay quien construye toda una web bajo esta filosofía, ¿eh? Vamos a aclararlo. Yo no. Yo creo que ninguna filosofía está escrita en piedra. Yo creo que podemos tomar lo mejor de todas ellas y trabajar como más cómodo nos sintamos. Eso es lo que yo suelo hacer. Progressive Enhancement lo que suele hacer es indicarnos a nosotros cómo empezar a trabajar desde un código muy limpio hasta un código más complicado para siempre poder tener en cuenta todo lo que estamos modificando. Por ejemplo, yo tengo un H1, ¿vale? Muy bien. Supongamos que yo quiero que cuando mi web cargue, ese H1 se anime y aparezca un título. Un H1 con un título. Se anime y aparezca dentro de la web. Eso quiere decir que el H1 está fuera de la web, ¿vale? Lo tenemos posicionado fuera de la web y cuando la web carga, corremos la animación y hacemos que se ponga hacia acá. ¿Qué ocurre si tenemos un navegador que no acepta esas animaciones? La web carga, tenemos el H1 que es nuestro título más importante y nadie lo ve, porque se queda fuera. Si nosotros con Progressive Enhancement lo que hacemos es primero asegurarnos que todo esté allí, desde lo más básico, desde lo que es ¿cómo se diría eso? Las tripas, se ve todo bien, ¿vale? Y cada efecto que le vamos añadiendo nos aseguramos que no va a cambiar eso, aunque ese efecto no esté. Esta es la idea de todo, que si nosotros añadimos algo y ese algo falla, se siga viendo el resto. Entonces es empezar desde, digamos, de un ejemplo, HTML plano, colores, tamaños, ir añadiendo en ese orden, colores, tamaños, animaciones, interacción, y en ese orden, por ejemplo, asegurarnos de que si la interacción falla, por lo menos ya tenemos las animaciones. Si las animaciones fallan, tenemos los colores y los tamaños. Hasta que si todo falla, da igual, porque la gente va a poder seguir accediendo al contenido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el caso que veía antes del H1 que entraba? Fácil. Nosotros animamos un H1 cuando carga la web. Una vez cargada la web, lo animamos fuera rápidamente, con una velocidad que ni se note, que no se vea, y lo cargamos dentro. ¿Cómo se dice? Le hacemos una transición para que entre. O sea, nosotros lo tenemos aquí, cargamos fuera con animación y lo metemos dentro. De manera que lo único que se va a ver es cuando entra dentro. ¿Qué ocurre si falla la animación? El H1 ya estaba aquí. Sí que se ve. Básicamente de eso es lo que se trata Progressive Enhancement, ¿vale? En resumen, sería ir aplicando funcionalidad a medida que los navegadores son capaces de, pues, asumirla, ¿no? Pero siempre respetando desde abajo con unas versiones que sean suficientemente entendibles por todos los navegadores a los que vayamos a dirigirnos. Básicamente que si algo falla se puede ver. Por ejemplo, ¿qué pasa en mi web si desactivo el JavaScript? ¿Va todo bien? Entonces está bien aplicado el Progressive Enhancement. Estoy seguro que la mayoría de vosotros no va bien. Si quitáis el JavaScript, ¿a que no? Porque hay que tener en cuenta, toda web está sin JavaScript hasta que se carga el JavaScript. Nosotros tenemos un JavaScript que tiene que cargarse. ¿Qué pasa si ese JavaScript no carga? Por la conexión. Adiós todo. Entonces hay que tener siempre en cuenta todo eso, ¿vale? De acuerdo. Déjame ver por aquí preguntillas. Oye, un interesante por aquí que nos comentaban es por qué era mala práctica el uso de selectores por ID. ¿Qué es un selector de ID? Por definición, ¿me lo podéis decir? ¿Qué es un selector de ID? Lo explico. Un selector de ID lo que suele hacer es decirnos que es un selector que se va a utilizar una sola vez en la página. Ya por definición es malo usarlo. En CSS nosotros no queremos que nada se pueda utilizar solo una vez.
Nosotros queremos poder reutilizar todo lo que hagamos, todo. Por eso incluso hasta las anidaciones ya hay que usarlas con mucho cuidado, porque cuando anidamos algo no lo podemos reutilizar. Eso ocurre con los selectores de IDE, que no son reutilizables. Al no ser reutilizables, lo que hagamos con ellos no es escalable. Es una especificidad que la vamos a perder en ese momento, ¿vale? Oye, Joan, nos pregunta un plugin. Yo sé que en Photoshop había varios, no sé si incluso las nuevas versiones ya lo hacen, para que tú puedas sacarte el CSS. Ojo que nos está pidiendo el CSS de un sitio entero para que te haga un theme para un WordPress o un Drupal. Eso no existe, que yo sepa. Eso tienes que hacerlo a mano. De hecho, para eso nos pagan, ¿no? Pero sí que existe para que, por ejemplo, una capa y tú puedas los estilos de capa traértelos a un CSS, ¿no? Sí, precisamente el primer bloque, bueno, el segundo bloque, después de la documentación, CSS Hat 2 y el CSS 3PS son plugins para Photoshop que nos extraen el CSS de nuestro... Fijaros, aquí hay unos pequeños ejemplos, esto de aquí, incluso con formas vectoriales, nos lo traslada directamente a la misma forma con el gradiente y el código. Si utilizáis este plugin, tened en cuenta que os va a añadir las posiciones, porque Photoshop evidentemente tiene un canvas y tiene unas posiciones aquí absolutas, y aquí nos va a poner las posiciones absolutas. Es muy probable que nos interese utilizar este plugin para sacar este elemento, pero luego eliminar la parte de las posiciones absolutas, porque no va a estar a esta posición de Photoshop, lo queremos poner en un elemento de la página web. Pero sí, precisamente hay dos enlaces. Este es de pago, el otro no. Pero está claro, si tienes Photoshop y estás viendo de esto, pagar $50, si te va a mejorar tu flujo de trabajo, pues está claro que en una web lo tienes más que amortizado. Muy bien. Vamos a ver, alguna pregunta por aquí. Dice si los siguientes módulos tendrán algún costo. Vamos a ver, vamos a repetir una vez más el tema de los cursos en Escuelite. Son varios profesores, son intensivos, es clases diarias, todo eso, pues lógicamente tenemos que pagarlo porque los profesores pues tienen que vivir de algo y es tiempo que tienen que dedicar a hacer las clases y tiempo que tienen que dedicar a impartirlas, no solo impartirlas, sino además prepararlas. Y todo eso lógicamente, ellos tienen que tener una retribución. Estas clases en abierto son gratuitas, ellos tampoco nos cobran y eso digamos que es lo que podemos ofrecer de manera gratuita. Luego el tema del curso, pues lógicamente pues tiene un coste porque hay que ir asumiendo que estas personas tienen que vivir y además nos están comunicando su conocimiento, nos están abriendo las puertas de su conocimiento y eso hay que valorarlo. Sin embargo, en la mañana vamos a hacer una sesión en la cual vamos a continuar con temas básicos, porque mi parte de la sintaxis, como dije, es sencilla, pero realmente uno aprende cuando se pone a practicar y quería ofrecer una sesión un poquito más práctica, pero claro, si queremos concentrar tantas cosas en el mismo día, pues se nos iba el tiempo. Así que hemos decidido aumentar lo que son las sesiones en abierto y dividir la parte que hemos visto hoy más teórica del tema de la sintaxis y las bases de las CSS, la vamos a llevar a una sesión extraordinaria dentro de las sesiones en abierto para que podamos todos aprender las bases de CSS por la práctica, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer mañana y de hecho tengo ya el enlace y todo para que os podáis, lo voy a compartir por el chat, si quieres lo abres en el vídeo, para que os podáis suscribir a la sesión de mañana, va a ser un enlace independiente. De acuerdo, ahí vais a poder asistir a la sesión de mañana en la cual vamos a aprender por la práctica las bases de las CSS. Y luego a partir del jueves, a partir de este mismo jueves, tenemos ya las sesiones del curso en las cuales digo que tendremos un grupo reducido de estudiantes y en las cuales pues sí que tenemos una dinámica en la
porque podemos comprometernos a responder todas y cada una de las preguntas del curso, las preguntas que se generen durante las sesiones y también por email o que sea, estamos disponibles. Así que más o menos ese es el resumen de lo que tenía que comentar un poco más para que quedase claro. Entonces, apuntaros a la sesión de mañana, vamos a seguir aprendiendo CSS y luego, para los que queráis y estiméis vuestro tiempo, porque lógicamente estas sesiones ya no es solo la inversión que tú realizas para asistir, sino es el tiempo que tú dejas de perder para poder aprender todo esto por tu cuenta. Y como habéis visto, el contenido es muy amplio, no solo se va a ver lo que es el propio CSS, sino además muchas otras herramientas que os aseguro que si la tienes que aprender por tu cuenta te va a costar muchísimo más tiempo y al final va a ser una pérdida de dinero. Para los que de verdad tenéis, valoráis vuestro tiempo, pues es simplemente una posibilidad muy grande pues de estar ahorrando, ¿no?